cada rinconcito de nuestro conurbano. Vamos a meternos con temas de la provincia de Buenos Aires también. Tengo la posibilidad de dialogar unos momentos con Estela Díaz, es ministra de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Le damos los buenos días. Aquí Pablo Martínez de Aijuna y de la cadena Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal, Estela? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te agradecemos, como siempre, los minutos de charla. Y bueno, empezar a preguntarte, Estela, también por algunas visitas que incluso incluyeron nuestra parte sur del conurbano y algunas acciones que se dieron el fin de semana. En primera instancia, contar un poquito tu participación en la Universidad Nacional de Quilmes. Allí se firmó un convenio con la universidad para el diploma de extensión en Economía Social y Solidaria. Tiene que ver con capacitación y asistencia técnica. Eso por un lado. Por el otro lado también que nos contés algo de cómo fue la Expo Igualdad Bonaerense que se hizo en Berisso el día sábado, ¿no? Mira, ambas cosas tienen que ver con el temas que son prioridad para la provincia, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es el trabajo, la producción y la igualdad en ese camino. Y justamente poner en valor la formación y el acompañamiento a los sectores de la economía popular, social, pero también de iniciativas y emprendimientos en el sector productivo que tienen como protagonismo a las mujeres. Entonces la diplomatura que firmamos con Quilmes va en ese sentido. Son dos instancias, una que favorece, digamos, fortalece la formación de la gente que está en emprendimientos para acompañar el proceso, porque nosotros tenemos una capacidad de construcción, de creación, de producir impresionante. Nuestro pueblo tiene mucha historia en eso. El tema es que después hay que comercializarlo. Claro. Y ahí es donde nos aparece la dificultad. Y muchas veces los acompañamientos están en una etapa donde se inicia, pero no después en el proceso. Así que la idea es fortalecer a operadoras, tanto de sectores productivos como los de sectores de gestión. Están participando de 120 municipios en la diplomatura, porque bueno, la virtualidad también nos da esa posibilidad de que pueda hacerse de manera remota y llegar desde la Universidad de Quilmes y con nuestro ministerio a todas esas localidades, prácticamente a casi todo el territorio provincial. La universidad en particular tiene como hace mucho tiempo desarrollado el tema virtual también, ¿no? Sí, además es una universidad que tiene todo el tema de la economía tomado como un eje de trabajo, y la economía social, popular, y una perspectiva de género en la economía. Es decir, bueno, hay desigualdades estructurales respecto a cómo las mujeres nos insertamos en el mercado laboral y del trabajo, porque trabajamos siempre, pero mucho de nuestro trabajo no se remunera y impacta también. Entonces también hay sectores en los que estamos subrepresentadas, entonces favorecer esa presencia. Bueno, las diplomaturas van en ese sentido, y también en esa línea son las Expo Igualdad, que este domingo hicimos la primera edición del 2025 en la localidad de Berisso, donde también apuntamos a emprendimientos de distinto tipo que llevan adelante en la mayoría de los casos o encabezados por mujeres, aunque pueden ser mixtos también, y que el año pasado lo hacemos un encuentro de productoras artesanas, de propuestas más consolidadas y de propuestas más de la economía social solidaria. Entonces reúne además distintos sectores sociales. Es una muy linda propuesta. Bueno, nos acompañó un día hermosísimo como el sol que tuvimos ayer. Así que bueno, eso también, el espacio de las infancias, que fue un espacio súper visitado, porque bueno, allí había juegos, filmaciones para los niños y las niñas que iban con sus mamás, con sus familias allí. Además para quienes están en los puestos, no solo para quienes visitan la feria, sino especialmente para quienes estaban en sus puestos trabajando, vendiendo lo que producen, porque también esa es una mirada, digamos, que cuando generamos espacios necesitamos generar el espacio para que se cuide
a los niños y las niñas. Así que bueno, fue un fantástico. Y porque ahí se instala toda la familia y hay que bancar todo el día, la expo es, ¿no? Exactamente, Sí. miles de personas pasaron la tarde, la verdad que la calle Montevideo, en la intersección de Montevideo y Nueva York estaba llenísima de gente, bueno, y escuchando música, tomando matecito. Bueno, esto que es una apuesta fuerte de la provincia y en este caso, por supuesto, en alianza con el municipio también, donde el centro es dar oportunidades en un tiempo donde hay muchas dificultades a partir de, bueno, la brutalidad del ajuste nacional. Bueno, la provincia en un sentido contrario favorece, se notaba en el agradecimiento de las personas que pusieron sus puestos, porque no hacía más que agradecer esta oportunidad. Está difícil vender, hay reducción, clarísima reducción del consumo, y entonces que una genere una oportunidad de convocatoria, de encuentro, de conocer otros emprendimientos, de oportunidades para movilizar lo que se hace y venderlo, bueno, desde todos los puntos de vista una enorme posibilidad, y es con el gobierno, el compromiso del gobierno de la provincia en esto. La agenda de esa Expo Igualdad ya está generada, ¿hay próxima edición? Mira, estamos el año pasado hicimos una, pensábamos este año en 3, vamos a volver al Estadio Único, que fue la edición inicial que hicimos. El año pasado pasaron más de 25.000 personas por la del estadio. También pensábamos en otra más, no definida localidad aún, pero también antes de las fiestas de Navidad. Pero bueno, ahora tenemos mucha demanda, así que vamos a estudiar un poco cómo hacer, porque es una experiencia que ha interesado. Acá nos asociamos también con Expo Diseño, que es una experiencia privada que hace muchos años convoca a realizadoras de distinto tipo, ¿no? de productos. Y bueno, esa asociación también virtuosa de lo público y de lo privado, porque también nos ayuda a convocar a sectores de un segmento que en general va para un nivel de consumo mayor, y a veces no son sectores que tengan tanto vínculo con el Estado como por ahí sí tienen los de la economía popular. Entonces también eso es bien importante, porque son sectores que la están pasando muy mal, donde la caída del consumo se nota muchísimo, y entonces agradecen y reconocen la importancia de vincularse con el Estado, que muchas veces ellos no lo tienen presente. Así que bueno, nos está apareciendo mucha demanda, así que posiblemente conversaremos como para ver si a estas otras dos más que tenemos planeadas le sumamos algún otro tipo de Expo Igualdad, tal vez en otras escalas, en escalas más pequeñas. Digo, en Berisso nunca hubo una expo de semejante, había 135 puestos, muchísimo, ¿no? Muchísimo, además de, por supuesto, música. Entonces, reconocían que, bueno, la verdad que una dimensión tan grande no habían tenido en una feria de este tipo. Hablamos con Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Bueno, un poco de economía social, su paso aquí por la Universidad de Quilmes la semana pasada, esta Expo Igualdad bonaerense que se hizo en Berisso durante el fin de semana. Tiene que ver con la economía, tiene que ver con el laburo, la posibilidad de acompañar y sostener el trabajo. Y me muevo también en algunas fechas recientes. El pasado 9 de mayo, y si me voy al año 2012, se conmemoró un nuevo aniversario de la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Bueno, marco de ley que también tiene que ver con ese ministerio, pensando un poco en ese universo que tiene Argentina de alrededor de 200.000 personas que tienen esa identificación de género diversa, en este caso. Bueno, pensar también los caminos de política pública que a todos estos años por delante se despliegan aquí en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está el tema de la ley de cupo trans, Estela? Mira, en la provincia seguimos implementándola, la ley de cupo trans sigue vigente,
en la nación se arrasa, se destruye, se elimina, se estigmatiza, en la provincia se construye, se cuida. Y por supuesto entendemos que el respeto a todas las personas en sus opciones de vida, e incluso acompañar con un Estado que acompañe para que puedan realizarse estas opciones de vida. Y lamentablemente decirte que, bueno, obviamente estamos, digamos, las políticas de ajuste nacional, la apertura económica, la desinversión en obra pública están destruyendo el empleo. Desde que asumió Milei hay más de 400.000 puestos de trabajo del sector formal privado que se han perdido. Y se está sosteniendo en la provincia todo el empleo, se han despedido más de 40.000 personas del empleo público nacional y entre ellas despidieron especialmente a las personas trans. Todo lo que se había dado con el cupo nacional. Yo necesito poner este contexto para hacerte la respuesta, porque si no, parecería que podemos pensar en una provincia de Buenos Aires que está en otro país. Y la verdad que está en la Argentina, la provincia de Buenos Aires. Y en la Argentina están destruyendo el empleo las políticas de Milei. Y están haciendo un ajuste que está asfixiando a los gobiernos provinciales para llevar adelante sus políticas. Así que nosotros tenemos la convicción que hay que trabajar en el sentido contrario, pero tenemos que hacerlo con la enorme desinversión que hace la nación. Por lo tanto, el cupo han ingresado desde que llegamos en el año 2019, en la primera gestión de Axel, más de 650 personas trans a la administración pública provincial, también en muchos municipios, porque nosotros acompañamos el proceso de adhesión de los municipios al cupo, y también tenemos políticas para alentar a que el sector privado tome a personas trans, por ejemplo, con descuentos en los ingresos brutos, con lo cual aprovechemos a difundirlo para que aquellos sectores de Quilmes, de la zona que escuchan la radio, lo tengan en cuenta, incluso con un seguro y para si tienen que alquilar, por el ubicarse. Bueno, así que seguimos con todo el esfuerzo trabajando para que haya un derecho al trabajo efectivo a las personas trans y por supuesto también atendiéndolas en el sistema de salud, bueno, con todo el desastre que generó el gobierno nacional a partir de ese decreto que prohíbe hormonizaciones y tratamientos y miente en relación a supuestas mutilaciones que nadie hace ni en la provincia de Buenos Aires ni en ningún lugar de la Argentina. Así que también trabajando para difundir, tenemos una línea telefónica de diversidad, porque desinforman, ¿no? Mienten y desinforman desde el gobierno nacional y generando un clima que nos preocupa, así que también tenemos que hacer esta contrainformación, digamos, la información que dé los datos, que dé datos ciertos de lo que efectivamente ocurre. Estela, a esta altura, ¿qué lectura política haces respecto a la elección también de discriminación, de agresión, de violencia que el gobierno despliega en particular sobre las personas trans, sobre la diversidad? Hay una lectura, hay un elegir ese camino, en este caso, que me imagino que habrá sido también motivo de reflexión, de tratar de ver qué sucede ahí. Bueno, nosotros vimos la expresión máxima de eso en el discurso que en el inicio del año hizo en Davos el presidente de la Nación, que recibió el repudio mundial. Bueno, y en la Argentina hubo la velocidad de llamar a la asamblea en el Parque Lezama y se llamó a la marcha del orgullo antifascista, antirracista, el orgullo LGBT, que fue multitudinaria en cantidad, más de 100 ciudades, más de 120 ciudades de la Argentina se marchó y más de 20 países del mundo. Hubo movilizaciones en contra de los dichos de Milei, estigmatizando a la población de la diversidad, pero a las mujeres y a los derechos de las mujeres. Es un proyecto de exclusión y privilegios que requiere de atacar a quienes tienen una mirada de defensa de los derechos humanos, de ampliación, de una sociedad que incluya al conjunto y a las mayorías. Ellos quieren una sociedad de apartheid, de minorías.
Ese es ¿no? Ellos hablan de la dictadura de las mayorías, que ese es un problema que sufrimos nosotros, eso lo dice Milei expresamente. Entonces los privilegios más concentrados son los que defienden, y para eso llevan adelante un discurso racista, homofóbico, violento, ¿no? La violencia política, simbólica, instalada como modo de la política, muy dañino porque además eso habilita al acto. ¿Qué mensaje se da a la sociedad si el presidente de la nación usa además un lenguaje tan soez, tan vulgar? Y no podemos naturalizar. Nuestro gobernador Axel Kicillof lo decía cuando presentaba el otro día el libro también. No nos resignamos, no podemos aceptar y naturalizar que la política y las diferencias políticas tramiten en un lenguaje que busca aniquilar al otro. Eso es inaceptable. Es fascista ese comportamiento. Tomando en cuenta que, bueno, también la dificultad habilita, las dificultades que remarcabas, ese discurso oficial habilita, quizás, bueno, en este sentido también un montón de prejuicios que tenemos instalados en nuestra sociedad, que debería invitar más a la reflexión que a prender fuego ese tipo de discurso, ¿no? Lo digo porque las personas trans, por ejemplo, son ya discriminadas en ámbitos educativos, de salud, de trabajo, y eso es lo que hay que romper, en definitiva. Y veníamos en un camino de dejar atrás eso. La ley de identidad de género, tal cual estamos conmemorando ahora, empezó a marcar un hito fundamental de cambio, porque además obliga a los estados a la garantía, por ejemplo, a los servicios de salud, y este respeto de no patologizar, sino al contrario. Y la verdad que se venía transitando ese camino, y ahora estamos como casilleros para atrás, ¿no? La verdad, lamentablemente, porque trae mucho sufrimiento a las personas, a las familias. A veces uno dice, es una cuestión de minorías. Vos decías el número, que se estima 200.000 personas, hay que ver, digamos, cuánto el último censo nos trajo un dato más o menos cercano de la población de diversidad sexual. Pero no importa, porque esas personas viven en nuestra sociedad, tienen familias que supuestamente son responden a la norma heteronormada, y no vivirían la discriminación por ese tema, por lo menos, pueden ser por otros, y esas familias sufren y están en determinados lugares de educación y sufren, digamos, hay un entorno es mucho más amplio, no hay en esto temas de minoría, es lo mismo que si lo pensamos para la discapacidad. No nos vamos a preocupar porque en realidad cuántos son, al contrario, digamos, nuestras sociedades mejoran cuando incluimos y cuando reconocemos que somos personas diversas, que tenemos necesidades distintas y que hay que acompañar esos procesos para que las personas puedan desarrollar de la mejor manera su proyecto de vida. Y por supuesto, en ese proyecto esforzarse, estudiar, prepararse, pero hay que favorecer estas condiciones. No todos tenemos el mismo punto de partida en una sociedad con tanta desigualdad. Y bueno, nosotras sin duda creemos que el Estado es ineludible en este proceso, y para eso trabajamos, por eso hay Ministerio de Mujeres y Diversidad en la provincia de Buenos Aires. La palabra de Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, para Radio Aijuna, para todo cruce, para todas las antenas de cruce que llegan a todo nuestro conurbano. Dejamos la posibilidad de seguir hablando en otro momento, Estela. Bueno, un fuerte abrazo para vos y para la audiencia. Que tengas buen día. Estela Díaz, aquí la escuchaste. Bueno, varios temas, porque además ha tenido su paso por la Universidad Nacional de Quilmes la semana pasada, porque además estuvo en nuestro conurbano sur con esa primer Expo Igualdad Bonaerense en Berisso este día sábado, y porque hay muchos temas para abordar, para tratar, que son los que de alguna manera concentra un ministerio de esta característica. Música,